Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 21. La dura vida de estudio de Salomón. El hechicero supremo se sintió a la vez divertido y exasperado por la actitud de Salomón. Ante la petición de Atenea, el hechicero supremo no tuvo más remedio que acceder a regañadientes. También creía que, durante su juventud, Salomón debía estar expuesto a muchas disciplinas diferentes. Siempre y cuando no se descuidaran sus estudios de magia, no tenía inconveniente en que aprendiera otras cosas. La hechicera suprema tuvo que admitir que, entre los hechiceros de Camartag, pocos apreciaban las bellas artes, especialmente en comparación con Atenea. Incluso ella, a pesar de sus 1000 años de existencia, no podía rivalizar con la diosa de la sabiduría en este aspecto. En el templo principal del Himalaya, Kamartaj era más práctico que artístico. Aparte de las vastas colecciones de objetos acumulados a lo largo de los años procedentes de todo el mundo, había poco que reflejara la rica herencia cultural e histórica de Kamartaj. Aunque las comidas de Salomón se servían en tazas de té de la dinastía Tang, eso no alteraba el hecho de que Kamartaj tuviera una estética increíblemente anodina. La vestimenta de los hechiceros era sencilla, hecha de tela oscura y áspera, e incluso las comidas en el comedor eran en su mayoría simples, principalmente repollo hervido. El hechicero supremo era plenamente consciente de por qué tantos hechiceros preferían dirigirse al santuario de Hong Kong a la hora de comer. Los dones de Atenea, en cambio, eran tanto significativos como prácticos. Pegaso y la égida eran objetos que podían servir a cualquiera durante toda la vida. El hecho de que Atenea le hubiera otorgado dones tan valiosos a Salomón tranquilizó en cierta medida a la hechicera suprema. Al menos no temía que Atenea pudiera desviar a Salomón del buen camino. Sin embargo, al propio Salomón no le interesaba especialmente aprender a luchar con escudos y lanzas. Para él, el propósito principal de la Aegis era defenderse de ataques que no podían bloquearse con hechizos como el escudo de los serafines o las bandas carmesíes de Kitorak. A diferencia del Capitán América, Solomon no veía la necesidad de usar un escudo. Al fin y al cabo, las bandas carmesíes de Kitorak, modificadas por el hechicero supremo, ya eran tanto ofensivas como defensivas. Un escudo físico le parecía redundante. En cuanto a Pegaso, Salomón tenía serias dudas sobre su seguridad. Si alguna vez tuviera que montarlo, se aseguraría de tener siempre a mano un hechizo de caída de pluma en caso de accidente. Aunque la belleza de Atenea era innegable, a Salomón le resultaba algo incómodo estar cerca de ella. No porque sintiera algo especial por Atenea, sino porque las antiguas diosas griegas, sobre todo Atenea, parecían tener poco respeto por la privacidad o la modestia. No parecían distinguir entre hombres y mujeres, y Salomón, aún en plena pubertad, se veía obligado a lanzar el conjuro mente de hierro solo para concentrarse durante las lecciones. Todos los meses, Solomon tenía que sacar tiempo para viajar a Athena Isle en Nueva York, donde aprendía escultura y apreciación artística de Athena, hacía trucos para los niños de su orfanato y estudiaba materias mundanas como matemáticas, biología, química y física, la educación estándar para estudiantes no mágicos. El hechicero supremo también estaba muy complacido de que Salomón hubiera encontrado un maestro que le ayudara con la ciencia. Además de estas lecciones, Salomón tenía que seguir el programa de estudios asignado por el hechicero supremo, que incluía el aprendizaje de varios idiomas extranjeros, alquimia y elaboración de pociones. Cada mañana, debía levantarse temprano para practicar artes defensivas y estudiar la magia blanca infinita del libro de Visanti. Salomón a menudo sentía que esta carga de trabajo era más intensa que la preparación para sus exámenes de bachillerato en su juventud. Incluso creía que sus conocimientos podrían superar los de un alumno de séptimo curso de Hogwarts preparándose para los timos, si es que Hogwarts existiera en este mundo. Con semejante carga de trabajo, Solomon dependía en gran medida del conjuro toque del erudito, que le permitía leer y asimilar instantáneamente el contenido de un libro. Sin él, apenas tendría tiempo para comer. Ahora Salomón comprendía las dificultades a las que se enfrentaban los grandes hechiceros durante su aprendizaje. Solomon ahora tenía acceso a 2 sistemas de lanzamiento de hechizos, la magia Visanti, y un segundo sistema que la utilizaba para potenciar un muro de cristal Toril, un sistema para lanzar hechizos. Estos 2 sistemas se complementaban, lo que le permitió a Solomon progresar rápidamente en los rangos inferiores de la hechicería. A veces, al mirar los 3 anillos de su mano derecha, no podía evitar asombrarse.
En realidad, los Visanti deberían haberlo castigado por robar su magia, pero la Trinidad de Visanti había optado por perdonarlo. Salomón solo podía conjeturar que esto se debía a que había desbloqueado los estigmas, los cuales, a su vez, parecían estar conectados con el árbol de la vida que había visto en sus sueños. Descifrar sus misterios era algo que solo él podría lograr mediante un estudio más profundo. Con ese fin, se había adentrado en la investigación de la Golden Dawn sobre el árbol de la vida cabalístico, lo que añadió aún más a su ya abrumadora carga de trabajo. De no ser por su juventud, Solomon quizá habría empezado a preocuparse por su calvicie. Por suerte, la hechicera suprema comprendía la importancia de equilibrar el trabajo y el descanso. Le concedía un día libre a la semana, durante el cual no tenía que enfrentarse a la dimensión oscura ni practicar alquimia ni elaboración de pociones. En esos días, podía dormir hasta tarde sin que nadie lo molestara. La dedicación de Solomon no pasó desapercibida en Camartag. Cuando presentó sus recién creadas bolsas dimensionales, nadie se sorprendió, aunque la magia fuera poco convencional. Al fin y al cabo, no era magia negra. Simplemente, la mayoría de los hechiceros no se molestaban en aprender magia que no mejorara directamente sus habilidades de combate. Si necesitaban algo, podían abrir un portal con su anillo de onda. La hechicera suprema, sin embargo, estaba muy complacida con el progreso de Solomon. No solo la impresionaba el intrincado bordado de la bolsa de cuero, sino también el hecho de que Solomon no se centrara únicamente en hechizos destructivos o defensivos. Le interesaba la magia en su conjunto, no solo cómo podía usarse en batalla. Este enfoque lo diferenciaba de los demás hechiceros de Camartag. Para la mayoría de ellos, si un hechizo no podía usarse en combate, no tenía mucho sentido aprenderlo. Solomon, en cambio, quería aprender todos los hechizos que pudiera, útiles o no, simplemente porque le intrigaban. Esta diferencia de actitud estaba destinada a conducir a resultados diferentes. Para Salomón, un hechicero debía ser capaz de desenvolverse en cualquier situación. No quería ser un mago de batalla, como un brujo o un psiónico. Esos roles se centraban en el ataque y la destrucción, lo cual nada tenía que ver con ser un verdadero hechicero. Si alguien quisiera dominar el campo de batalla, la tecnología moderna podría lograrlo fácilmente. ¿Para qué perder el tiempo aprendiendo magia con ese fin? El invierno de 2007 transcurrió con Solomon absorto en sus estudios, hasta la llegada del Año Nuevo Chino. Para quienes no son chinos, esta festividad quizá no signifique mucho, y el templo principal de Camartag no la celebró, pero el hechicero supremo siempre hacía una pausa en el santuario de Hong Kong para la ocasión. A Solomon le dieron un día libre extra ese sábado, y Wong, el joven hechicero, fue a verlo con una propuesta especial: un viaje al barrio chino de Nueva York. Wong bajó la voz y dijo en voz baja: estudiar magia todo el tiempo no te conviene. Aún eres muy joven y las expectativas del hechicero supremo son demasiado altas. Necesitas conectar más con el mundo real. No es que esté criticando al hechicero supremo, por supuesto. Simplemente no quiero que te conviertas en un ratón de biblioteca. Tras el incidente de Salem, Wong había firmado con éxito su contrato con los Visanti. Ahora se comportaba con una renovada confianza, y nadie podía dudar ya de sus habilidades como hechicero. Tras firmar el contrato, la magia de Wong había progresado rápidamente y recientemente había sido ascendido a asistente en el Hong Kong Santum. Una de las razones por las que había acudido a ver a Solomon era para mostrarle sus nuevas habilidades. Solomon, sonriendo, le lanzó a Wong una bolsa de cuero. Era un regalo para él. Había confeccionado varias bolsas dimensionales, regalando una al hechicero supremo, otra a Mordo y otra a sí mismo. Esta, en particular, había sido hecha para Wong, como símbolo de su amistad y de las experiencias compartidas. Wong estaba encantado con el regalo. Ahora que tenía un poco de dinero extra, podía usar la bolsa para guardar sus bocadillos, lo que le facilitaría picar algo cuando quisiera. Vamos, dijo Salomón. Necesito que me guíes. Tengo muchas ganas de probar la comida de Sichuan. Capítulo 22. La estructura de la Orden de los Hechiceros. El aprendizaje de Salomón fue mucho más largo que el de los demás hechiceros, no solo por ser discípulo del hechicero supremo, sino principalmente por su edad. Camartag tenía una regla estricta sobre los menores: ningún menor de edad podía ocupar ningún cargo oficial en el santuario, sin importar cuán poderosa fuera su magia. A ojos de todos, a Salomón aún le quedaba mucho por aprender. Por ello, Salomón no se apresuró en sus estudios. Siguió las lecciones impartidas por el hechicero supremo y Atenea día tras día.
Esta cuidadosa acumulación de conocimientos fundamentales le sería de gran utilidad en el futuro. Salomón era muy consciente de que, si fuera como Stephen Strange, que dependía de programas de traducción para leer tomos mágicos descifrados, estaría indefenso en ruinas antiguas sin acceso a Internet, donde descifrar textos mágicos era esencial. Como el hechicero supremo recalcó durante el entrenamiento de Salomón, la habilidad de comprender idiomas no podía descifrar los mensajes ocultos ni las runas mágicas que a menudo se encontraban incrustadas en los textos arcanos. La escritura mágica de los grimoríos y pergaminos requería una decodificación minuciosa, y copiar estos hechizos siempre conllevaba el riesgo de fracasar. Por eso la hechicera suprema le daba tanta importancia a la educación lingüística de Salomón. Además, para asegurarse de que comprendiera el mundo moderno, ya que la hechicera suprema creía que Salomón estaba demasiado absorto en la magia y carecía de conocimientos científicos, dispuso que el santuario de Londres lo matriculara en una escuela. Cuando alcanzara la edad apropiada, rendiría exámenes oficiales. A los 7 años, Solomon ya había realizado los exámenes de Key Stage 1 y Key Stage 2, lo que le permitió presentarse a las pruebas SAT requeridas para los jóvenes de 13 años. Aunque Solomon nunca asistió físicamente a la escuela, el Santún de Londres gestionó los trámites económicos. Esto fue una novedad para Camartag, ya que los niños vinculados a esta organización normalmente solo practicaban artes marciales mientras asistían a escuelas convencionales. Por ejemplo, Alice Gulliver, hija de Wu Guiyue, el guardián del Santún de Hong Kong, solo acudía a Camartag para estudiar artes defensivas. Nunca antes un menor como Salomón se había sumergido por completo en los estudios de magia. Si bien a Salomón no parecía importarle esta vida casi de ermitaño, la hechicera suprema temía que estar tan desconectado del mundo mundano pudiera llevarlo a aislarse demasiado. A veces, incluso se preguntaba si le habría transmitido su propia personalidad excesivamente distante. Pero eso no bastaría. Una personalidad así no podría intimidar a los seres extradimensionales que pretendían invadir la Tierra. El placer que Solomon sentía por su reclusión era algo que a los demás les costaba comprender. Incluso cambiaba los pósteres de su habitación cada 3 meses. Gracias a su hechizo de comprensión de idiomas, podía ver al instante los últimos animes sin necesidad de traducciones. Mientras tuviera acceso a Internet y comida, Solomon podía permanecer encerrado para siempre. Salvo para visitar la colina de Atenea, no veía necesidad alguna de salir de su habitación. Este mes, su esposa era Olo, la chica con orejas y cola de lobo del anime Spice and Wolf, un hecho que era innegociable ya que se emitió en enero de 2008. Desde fuera, la vida de Solomon parecía muy anormal. Muchas veces, Won había intentado convencerlo para que saliera a caminar, pero Solomon siempre se negaba. El clima lluvioso de Londres no le sentaba bien, y si quería pescado con patatas fritas o una visita al Museo Británico, iba solo. En cuanto a Nueva York, prefería evitarla por completo. ¿Quién sabía cuándo aparecería un gigante verde para empezar a destrozarlo todo? O incluso dos. Iba más a menudo a Hong Kong, sobre todo a los puestos de comida callejera cerca del Hong Kong Santún, donde se había convertido en un cliente habitual. Incluso hablaba cantonés con fluidez y charlaba sin problemas con los vendedores locales. Y en cuanto al entretenimiento, ¿qué podría ser más fascinante que la magia? Para Solomon, la magia era lo más maravilloso del mundo, y nada se le comparaba. La única incomodidad que sufría era tener que enfrentarse a la dimensión oscura de vez en cuando. Conocí a mi esposa, Adria, a tu edad, le dijo una vez Caecilius a Salomón. Aunque podía ser severo durante el entrenamiento de artes defensivas, Caecilius era paciente al enseñarle a Salomón. Deberías salir más, aconsejó Caecilius. No te encierres en los libros todo el tiempo. Camartag aún no necesita que asumas grandes responsabilidades. Deberías ir a la escuela y conocer chicas. Quedarte aquí todo el tiempo te volverá tan aburrido como un anciano. Si mi hijo aún viviera, tendría más o menos tu edad, y probablemente me arriesgaría a una demanda si le dejara probar la cerveza por primera vez. Pero bueno, estar encerrado no te hace bien. Si quieres entrenar más, siempre puedes venir a verme. Caecilius hablaba con la cabeza gacha, lo que dificultaba a Salomón descifrar su expresión. ¿Era tristeza o nostalgia? Años después, al recordar aquel momento, Salomón solo podía evocar el viento gélido del Himalaya, el olor a descomposición y la imagen del anciano de pelo gris que tenía delante un hombre que lo había perdido todo. Se decía que el barón Mordo había llevado a Caecilius a Camartag.
La filosofía de Kamartaj siempre había sido ayudar a los necesitados, pero estos debían poseer talento mágico. Aparte de aquellos reclutados personalmente por la hechicera suprema, como Solomon y Strange, la mayoría de los hechiceros de Kamartaj ingresaron por vías similares. De hecho, la Orden de Hechiceros había sido fundada sobre este mismo principio por la propia hechicera suprema. El enfoque del hechicero supremo era similar al de ingresar en un monasterio, ya que solo aquellos que lo habían perdido casi todo se sentían atraídos por la misión de Kamartaj de proteger la tierra. Estas personas eran menos propensas a dejarse tentar por la riqueza o la fama, y podían dedicarse por completo a la batalla contra las amenazas extradimensionales. Por eso Kamartaj hacía tanto hincapié en el ascetismo, su propósito era brindar paz a las almas devastadas por el sufrimiento. Esta filosofía no era necesariamente errónea. Los criterios de selección del hechicero supremo habían resistido el paso del tiempo durante más de 1000 años. Sin embargo, existían muchos aprendices como Caecilius, y no todos estaban tan absortos en el mundo mágico como Salomón. Algunos se sintieron atraídos por Kamartaj debido a sus ideales, como el barón Mordo, profundamente comprometido con la misión de defender la tierra de los invasores extradimensionales. Tenía en la más alta estima a la hechicera suprema por su lucha milenaria contra tales amenazas. Otro grupo importante dentro de Kamartaj eran las familias de hechiceros. Estos eran descendientes de los discípulos originales de Kamartaj, como Won y Wugiyue. Estas familias desempeñaron un papel vital en la comunidad de Kamartaj, habiendo pasado toda su vida en el santuario, generación tras generación recibiendo las enseñanzas del hechicero supremo. Algunos miembros de estas familias estuvieron cerca de ascender al puesto de hechicero supremo, pero este último sobrevivió a cada posible sucesor a lo largo de los siglos. A pesar de ello, estas familias siguieron siendo fieles seguidoras del hechicero supremo. Luego estaban aquellos que llegaban a Kamartaj desde el mundo mundano, a menudo con lazos afectivos persistentes. Caecilius, por ejemplo, anhelaba volver a ver a su esposa. Otros buscaban la magia como un medio para un fin. No era raro que algunos aprendieran magia y luego regresaran al mundo mundano, usando sus poderes para dominar o disfrutar de lujos inalcanzables para la gente común. Aunque la hechicera suprema no tenía ningún prejuicio inherente contra los placeres materiales, en el pasado había eliminado sin piedad a aquellos que abusaban de la magia para su propio beneficio. En tiempos modernos, sin embargo, el hechicero supremo se había vuelto menos estricto en estos asuntos. La razón era simple: con el rápido avance de la tecnología, los humanos modernos recibían más información en un solo día que la que las personas del pasado recibían en toda su vida. Si Kamartaj exigiera un desapego total de los asuntos mundanos, podría quedarse sin discípulos. El hechicero supremo lo comprendía bien y había flexibilizado los criterios de selección de nuevos miembros. Siempre que no usaran la magia para el mal y cumplieran con el deber de proteger la tierra, sus motivaciones eran irrelevantes. Lo único que el hechicero supremo no podía tolerar era la lealtad a Dormammu. Pero ahora parecía que el alma de Salomón estaba demasiado tranquila. Así pues, el hechicero supremo decidió que era hora de darle algo que hacer a Salomón. Capítulo 23. El vampiro de Collinsport. Era un hecho bien conocido en Kamartaj que Solomon era experto en aprender hechizos peculiares, aunque aparentemente inútiles. Los aprendices del cuartel general del Himalaya de veces divisaban a Salomón sentado sobre un objeto flotante invisible, aferrado a una sábana mientras los vientos aulladores lo empujaban hacia adelante. Se dejaba llevar por el viento como si fuera una vela, a la deriva hasta que inevitablemente se estrellaba contra una pared. A veces, se veía al barón Mordo persiguiendo a Solomon, a menudo visiblemente exasperado. Por mucho que Mordo blandiera su bastón, nunca lograba alcanzar a Solomon, quien se desplazaba a toda velocidad por Kamartaj, deslizándose con su vela mágica. Mordo estaba frustrado por la obsesión de Solomon con esos hechizos triviales. En su opinión, Solomon debería dedicar su juventud a aprender magia poderosa, preparándose para batallas contra fuerzas extradimensionales. Pero cada vez que Mordo le planteaba esta inquietud a la hechicera suprema, ella desestimaba sus preocupaciones, diciendo que era decisión de Solomon. Kamartaj no interfería en cómo sus miembros elegían sus caminos mágicos. Si a Solomon le parecían interesantes esos hechizos, la hechicera suprema no se lo impediría. En Kamartaj era común la creencia de que la magia que no sirve en combate no es magia de verdad, y Mordo no era la excepción. Constantemente intentaba corregir lo que consideraba las decisiones erróneas de Solomon, deseando encaminarlo de nuevo por el buen camino para convertirse en un hechicero útil.
Sin embargo, cada vez que Mordo estaba a punto de lograrlo, Solomon se deslizaba a la dimensión espejo, desapareciendo sin dejar rastro. Como era de esperar, a Solomon le resultaba bastante molesta la persistencia de Mordo. En su opinión, no existían hechizos inútiles, solo hechiceros inútiles. Cualquier magia, por insignificante que pareciera, podía volverse increíblemente útil. Incluso en los ejercicios de entrenamiento de Kamartaj, podía defenderse con éxito usando una combinación de magia de muro de cristal Toril y magia Visanti contra varios oponentes. Aunque, para ser justos, sus compañeros de entrenamiento solían ser aprendices novatos. Contra alguien como Caecilius o Moro, no tendría tiempo de recitar sus encantamientos. No quería que te fueras tan temprano, Salomón, dijo la hechicera suprema, añadiendo una generosa cucharada de miel al té de Salomón. Salomón nunca entendió su peculiar gusto. Todo lo que comía era increíblemente dulce, desde el refresco de naranja hasta el té, y la miel siempre era un elemento básico. Sin embargo, Salomón, obediente, bebió el té excesivamente dulce. Ante la hechicera suprema, siempre hacía el papel de alumno obediente. Yo tampoco quiero irme, gruñó Solomon, haciendo pucheros, ¿no es genial estar aquí en Kamartaj? Tenemos internet. La hechicera suprema, haciendo caso omiso de sus protestas, se sirvió otra taza de té. Tengo una tarea para ti, dijo con voz tranquila pero firme. Una tarea que solo tú puedes realizar, en solitario. Won ahora es mayordomo en el santuario de Hong Kong y no tiene tiempo. Además, no debería estar al tanto de esta tarea. Necesito que encuentres un libro, uno que no se ha visto en más de 200 años, un libro. La curiosidad de Salomón se despertó. Supuso que lo que fuera que buscara el hechicero supremo tenía que ser un grimorío importante. Es un libro peligroso, continuó. Esta será una misión larga, y no espero que lo encuentres de inmediato. El último rastro data de hace 237 años, cuando una bruja usó magia para convertir a un humano en vampiro. El tipo de magia que crea vampiros proviene del Darkhold. El libro de los Visanti es el contrahechizo perfecto. Cada hechizo del Darkhold tiene su contrahechizo correspondiente en el libro de los Visanti. Tras dar un sorbo a su té con miel, la hechicera suprema añadió. Tu destino es Collinsport, Maine. No te preocupes por Atenea. Yo me encargaré de tu permiso, cof, cof. Cof. Solomon se abrió paso a duras penas entre una espesa maraña de ramas, saliendo a gatas de un matorral, cubierto de hojas y tierra. Tras mirar a su alrededor y no ver a nadie cerca, suspiró aliviado y usó un hechizo menor para limpiarse la ropa. Su aterrizaje desde el portal no había sido precisamente elegante. No era del todo culpa suya. Al fin y al cabo, solo había podido determinar la ubicación usando un mapa y el sistema de defensa planetaria de Kamartaj. Acabar en medio de un matorral no era lo ideal, pero tampoco era el peor resultado posible. Antes de llegar a Collinsport, Solomon se había preparado a conciencia. Uno de los principios fundamentales que sus mentores le inculcaron fue la importancia de una investigación exhaustiva antes de enfrentarse a cualquier enemigo potencial. Solomon había asimilado esta lección por completo. Según las leyendas locales, hace más de 2 siglos, Barnabas Collins, cabeza de la familia Collins, una prominente dinastía pesquera de la zona, se convirtió en vampiro. Los lugareños, enfurecidos y con un celo puritano similar al de los infames juicios de brujas de Salem, lo encerraron en un ataúd. Los forasteros solían burlarse de la historia, considerándola un mero ejemplo de superstición puritana. Pero las pistas del hechicero supremo confirmaron que, en efecto, había existido un vampiro en Collinsport, lo que llevó a Solomon a sospechar que Barnabas Collins era el mismo vampiro. Aún así, a Salomón le costaba creerlo. Ni siquiera un vampiro débil sería sometido tan fácilmente por gente común. Sin embargo, la mención de una bruja por parte del hechicero supremo despertó sus sospechas. Su objetivo principal era encontrarla. Si podía maldecir a alguien para convertirlo en vampiro, sin duda había entrado en contacto con el Darkhold o, al menos, poseía conocimientos relacionados con él. Solomon también se enteró de que la mansión Collinswood se había incendiado en 1972 y que posteriormente fue reconstruida, lo que no hizo sino aumentar sus sospechas. En lugar de irrumpir imprudentemente en Collinswood para investigar, Solomon primero visitó la biblioteca local para profundizar en la historia de la ciudad. 1972 fue un año turbulento para Collinsport.
No solo se incendió la finca de la familia Collins, sino que también se descubrieron los cuerpos de 11 trabajadores en un bosque junto a la carretera 9, lo que desató una auténtica locura mediática. Tras examinar detenidamente los viejos periódicos, Solomon encontró informes detallados sobre cómo les habían arrancado la garganta a los trabajadores, lo que llevó a la policía a sospechar de un asesino desquiciado. Además, se había desenterrado un ataúd negro cerca de la obra en construcción junto a la carretera. Mientras Solomon examinaba las fotos ensangrentadas en los periódicos, su corazón se aceleró. La tenue luz de los rincones de la biblioteca no hizo sino intensificar su inquietud. Indagando más a fondo, descubrió otro informe: una explosión catastrófica en la fábrica de conservas de la familia Collins ese mismo año. El artículo, escrito con tono burlón, insinuaba la dramática relación de amor-odio entre la familia Collins y otra magnate pesquera local, Angelique Bouchard, así como su misteriosa desaparición tras el incendio en Collins Swamp. Lo que a Solomon le pareció particularmente extraño fue que, después de esto, parecía que todos habían olvidado que Angelique Bouchard había desaparecido en Collins Swamp. Los informes periodísticos posteriores afirmaban sistemáticamente que había desaparecido de su propia casa. Cada vez más suspicaz, Solomon examinó periódicos aún más antiguos. Aunque la tinta se había desvanecido y las imágenes estaban borrosas, era imposible no percibir la belleza impactante de Angelique. Con su larga melena rubia, ligeramente ondulada, y sus labios de un rojo intenso, había cosechado un gran apoyo público tras la muerte de su madre. Al igual que ella, Angelique era conocida por su aguda visión para los negocios, controlando el 95% de la flota naviera de la zona, lo que obligaba a la otrora poderosa familia Collins a luchar por mantener su vasta propiedad. Tras horas de minuciosa investigación, con la ayuda de algunos conjuros, Solomon finalmente encontró un antiguo retrato familiar de los Bouchard en los polvorientos archivos de la biblioteca. Curiosamente, ningún varón de la familia Bouchard había tenido jamás un retrato pintado, y entre los lugareños siempre había habido especulaciones sobre la identidad del padre de Angelique. Pero a pesar de las diferencias en el color del cabello, Solomon notó de inmediato que Angelique Bouchard tenía un parecido asombroso con su madre, su abuela y su bisabuela. Todas se veían casi idénticas. Es la bruja. Se dio cuenta Salomón sobresaltado. Pero, ¿dónde está ahora? Capítulo 24. El hechicero llega. Solomon salió de la biblioteca y paró un taxi para ir a Angel Bay, en las afueras del pueblo. Al subir al taxi, ya había inventado una excusa y empezó a charlar con el conductor. Aunque a Solomon no le gustaba socializar, no tenía problema en mentir cuando era necesario. El taxista, un hombre moreno de ascendencia mixta que había vivido allí toda su vida, le describió un panorama desolador de Collinsport. El pueblo era anodino, no tenía minerales raros, ni industria, y aparte de la pesca, pocas oportunidades laborales. El sistema de escuelas públicas locales era pésimo, y los graduados de secundaria tenían dificultades para encontrar una salida, generalmente marchándose a las grandes ciudades en busca de un futuro mejor. En muchos sentidos, Collinsport era simplemente otro pequeño pueblo pesquero con dificultades, un microcosmos de muchos pueblos similares dispersos por toda América. Pero Solomon, con gran habilidad, condujo la conversación para obtener información más valiosa del conductor, y finalmente mencionó a la familia Collins. Al oír el nombre, el conductor, que había nacido y crecido en Collinsport, se animó. Afirmó que, antes de su desaparición, Angelique Bouchard, la señora de Angel Bay, era la querida novia del pueblo, una mujer hermosa y bondadosa. Incluso recordaba haberla visto de niña, y aquel recuerdo parecía haberle dejado una huella imborrable. Oye, te juro que la vi una vez cuando era niño. Caramba. Jamás había visto una mujer tan hermosa en mi vida. Incluso todavía la veo en mis sueños, pero no se lo digas a mi esposa. La voz del conductor rebosaba de emoción, y gesticulaba con un brazo mientras mantenía el otro en el volante. ¿No me crees? Te lo juro, si la hubieras visto, no lo dudarías. Jamás olvidaré lo guapa que estaba con ese vestido rojo. No encontrarías una mujer como ella en Nueva York ni en Los Ángeles, te lo aseguro. Era única. Entre las divagaciones del conductor, Solomon logró sonsacar algunos detalles útiles. Tras la desaparición de Angelique Bouchard, la familia Collins recuperó rápidamente el control de la industria pesquera del pueblo. Nadie sabía qué había sido de Angelique, pero todos los ancianos del pueblo parecían hablar de ella como de una figura de un sueño lejano, misteriosa y esquiva. ¿Has oído hablar de dónde desapareció Angelique Bouchard?
Preguntó Solomon con indiferencia, fingiendo desinterés. Supongo que la policía haría todo lo posible por encontrar a alguien como ella, dada su posición. No sé, dijo el conductor encogiéndose de hombros. Dicen que la familia Bouchard apareció aquí un día y, al siguiente, desaparecieron. ¿Tiene sentido? Sí, supongo que sí, murmuró Solomon, apartando la mirada por la ventana, absorto en sus pensamientos. El coche entró lentamente en Angel Bay, una zona antaño próspera que había caído en la ruina desde la desaparición de Angelique. La familia Collins había acaparado todos sus recursos, dejando Angel Bay sumida en la decadencia. Los pescadores se negaban a vender sus capturas allí, y la otrora bulliciosa fábrica de conservas yacía ahora en ruinas. Barcos y redes de pesca podridas ensuciaban el puerto, y solo gaviotas hambrientas lo visitaban, rebuscando restos de pescado en descomposición en los pilares de madera que se adentraban en el mar. Solomon sentía como si hilos invisibles, tejidos de oscuridad, emanaran de la familia Collins, atrapando a todo el pueblo como una fina red de pesca. Atrapaban todo a su paso, desde la policía local hasta los medios de comunicación. Sin las pistas que Solomon había descubierto en los polvorientos documentos de la biblioteca, nadie habría sospechado que la aparentemente benévola familia Collins, que sustentaba al pueblo, ocultaba secretos tan profundos y siniestros. Desde 1972, el pueblo había sufrido una serie de muertes misteriosas, pero las investigaciones siempre fueron superficiales y la cobertura mediática a menudo terminaba abruptamente. Al principio, la gente murmuraba sobre los espeluznantes detalles de los cuerpos encontrados con la garganta arrancada, pero con el tiempo, a nadie pareció importarle ya la muerte a estas personas. Solomon pasó todo el día recorriendo la ciudad en coche con el conductor, intentando reconstruir lo que podía sobre las misteriosas muertes y desapariciones. Después, quedaron en reunirse al día siguiente. Solomon abrió un portal en un callejón apartado y regresó a Camartag, donde, aunque aún no era de noche, se desplomó en la cama, completamente exhausto tras analizar la ingente cantidad de pistas e información. Al despertar, Solomon se preparó para su enfrentamiento con el vampiro, reuniendo plata y los componentes necesarios para el hechizo. Tras comer rápidamente, ni siquiera sabía si era desayuno, almuerzo o cena, abrió otro portal y regresó a Collinsport, donde lo esperaba el conductor. A la mansión Collinsworth, dijo Solomon mientras subía al coche, con el rostro endurecido por la determinación. Se había preparado mentalmente para la tarea que le esperaba. Su plan era sonsacar información sobre la bruja de Barnabas Collins y, si fuera necesario, eliminar al vampiro. Están malditos, dijo el conductor, mirando con nerviosismo a Solomon. Quizá porque Solomon le había pagado generosamente, el conductor no quería que se aventurara en aquella mansión tenebrosa. A pesar del poder que ejercía la familia Collins sobre la economía del pueblo, no eran precisamente queridos. Está bien, murmuró Salomón entre dientes. Precisamente por eso voy allí, Willie. Deja de beber, calvo borracho. Limpia esto ahora mismo. Gritó Caroline Stoddard desde lo alto de la gran escalinata que daba al amplio vestíbulo de la mansión. Aunque era pleno día, las pesadas cortinas de terciopelo oscuro del vestíbulo estaban completamente corridas, dejando pasar solo finos rendijos de luz. La mayor parte de la habitación permanecía sumida en la penumbra. Caroline, con su figura curvilínea, era una mujer impactante, que conservaba su esbeltez incluso después de llegar a la mediana edad. El tiempo no había mermado su belleza, y su figura seguía siendo tan atractiva como siempre. Sus gritos tenían razón. Su hermano menor, David Collins, que padecía autismo leve, había vuelto a derramar comida sobre la alfombra. Su voz aguda y estridente hizo temblar a David, cuyo cabello negro y rizado se agitó al estremecerse. Tranquilízate, Caroline, dijo una mujer de cabello plateado sentada ante un tablero de ajedrez en la penumbra. Aunque era bastante mayor, sus movimientos y su mente seguían siendo agudos. Tras hacer una jugada, añadió, no presiones demasiado a David. Y ten un poco de paciencia con Willie. Se está haciendo mayor. Sigues negándote a que te convierta en vampiro, ¿verdad, Elizabeth? Preguntó con voz suave el hombre sentado frente a ella en el sofá. Tenía el pelo corto y negro, la piel pálida y vestía con la elegancia de un caballero británico del siglo XVI. Su distinguido abrigo negro estaba adornado con gemas de colores, y los puños y el dobladillo presentaban ricos detalles. Una corbata de encaje blanco le ceñía el cuello. Tras un instante de reflexión, hizo su movimiento en el tablero de ajedrez. Hemos reconstruido la familia Collins.
Miren a su alrededor, todo en este salón, cada escultura y colección intrincada fue restaurada después del incendio. Y esto, señaló la lámpara de araña de cristal sobre ellos, quiero que lo vean todo, que sean testigos del regreso de nuestra familia a la gloria. Envejecer es parte de la belleza de la vida, algo que no puedes comprender, respondió Elizabeth con elegancia. Estoy cansada. Deja que Caroline y David se encarguen de todo. Willie. Willie. La voz de Caroline se elevó de tono al ver que Willie no aparecía. De repente, el sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo y la puerta se abrió de golpe. Calvo y sin aliento, Willie entró corriendo en la habitación, jadeando. Amo. Uf. Uf. Tranquilo, Willie, dijo Barnabas Collins, poniéndose de pie y ofreciéndole a Willie una copa de champán. Respira hondo. Ahora, dime. ¿Qué pasó? Hay alguien. Alguien está aquí, tartamudeó Willie, apurando el trago. ¿La policía? ¿Los periodistas? Barnabas se giró para mirar a Elizabeth, despreocupado. Ya me he ocupado de ellos. No, no la policía. No los periodistas. Los ojos de Willie se abrieron desmesuradamente por el miedo, parece. Un hechicero. Capítulo 25. El vampiro que adora de Dios. Las palabras de Willie pusieron a la familia Collins en alerta máxima. Nadie dudaba de la veracidad de sus palabras. Había sido sirviente de la familia Collins toda su vida. A pesar de ser calvo, alcohólico y desaliñado, seguía siendo un sirviente leal. La familia Collins no era ajena a la magia. Barnabas Collins se había convertido en vampiro por la maldición de una bruja, y esa misma bruja ya les había causado muchos problemas. Barnabas Collins, sujetando con fuerza su bastón con punta de latón, no podía evitar mover nerviosamente sus 10 dedos con uñas afiladas. De acuerdo, Willie, dijo Barnabas, ¿por qué no invitamos al mago a entrar? Quizás solo esté de paso. Imagino que podría ser amigable, y además, ninguna puerta de hierro podría detener a un mago. Sí, señor Barnabas, respondió Willie, secándose el sudor frío de la frente mientras salía tembloroso del salón. No se equivoquen, no tenía miedo. Era solo el efecto de la bebida. A Willie nunca le habían gustado las personas que practicaban la magia. La última bruja que apareció por allí provocó el incendio de la mansión Collinwood. Por suerte, con el apoyo del señor Barnabas y la señora Elizabeth, la mansión fue reconstruida incluso mejor que antes. Al menos ahora tenía aire acondicionado central. Venid aquí, niños, dijo Barnabas, dando una palmada al sofá a su lado. Puede que recibamos a un huésped muy anciano. No queremos que los demás piensen que la familia Collins ha perdido sus modales. Caroline Stoddard y David Collins, a regañadientes, se sentaron en el sofá a esperar a su invitado. Pero cuando Willie finalmente lo condujo al interior, toda la familia Collins suspiró aliviada. Ja. Barnabas soltó una carcajada, sobresaltando tanto a David que casi salta del sofá. Detrás de Willie había un chico de pelo corto y negro, vestido con una túnica roja oscura. No recuerdo que ya sea Halloween, Willie. ¿Por qué no le das unos dulces a nuestro pequeño mago? No sabía que tuvieras tan buen sentido del humor. Pero no te preocupes. Se puso de pie, tomó su bastón y caminó hacia el niño vestido de mago, levantándole la barbilla. Enhorabuena, pequeño mago. Aunque has llegado en mal momento, te has ganado un pase de un día para visitar la finca Collins, con comidas y alojamiento incluidos. Sin duda, será un día inolvidable. Willie, lleva a nuestro encantador mago a cenar y prepárale una habitación. Parece que no ha dormido bien en años. Solomon no se tranquilizó con las palabras del hombre de pelo negro que tenía delante. Desde el momento en que entró en la mansión Collinwood, presintió algo extraño. Comparado con otros lugares, al menos la mitad de los arbustos, antaño frondosos, ahora estaban marchitos y retorcidos, cubiertos de espinas. Esto podría ser simplemente la señal de un jardinero negligente y borracho, pero Solomon también notó una cantidad inusualmente grande de ratas correteando por el jardín. Según su investigación, la familia Collins no era lo suficientemente numerosa como para generar suficientes desperdicios de comida para alimentar a tantos roedores. Lo que Solomon había observado eran fenómenos frecuentemente asociados con guaridas de vampiros. Ahora estaba más convencido que nunca de que Barnabas Collins residía en la mansión. Busco a alguien, dijo Salomón, haciendo que Bernabé, que acababa de darse la vuelta para regresar al sofá, se detuviera y se girara. Esta persona sabe la información que busco. El vampiro miró a Solomón de reojo.
Ahora sabía que aquel pequeño mago de vestimenta extraña no era un niño perdido, sino alguien con un propósito. Las palabras de Solomon también habían despertado el interés de los demás miembros de la familia Collins. Caroline Stoddard, que había estado sentada ociosamente en el sofá, se inclinó de repente hacia adelante, dejando escapar un gruñido bajo. Elizabeth rápidamente puso una mano en el hombro de Caroline y preguntó quién. ¿Estás pidiendo ayuda a la familia Collins?, dijo Barnabas mientras regresaba, apartando a Willie y bajando la mirada para encontrarse con la de Solomon. De repente, su voz se volvió increíblemente suave. Dime. ¿Quién te envió a la mansión Collingwood? Pues me envié yo mismo, respondió Salomón con una sonrisa. Tu magia no me afecta, pero si no hubiera sido por tu intento, no habría podido confirmar tu identidad, señor Barnabas Collins. El vampiro retrocedió de un salto, con los ojos muy abiertos, apuntando con su bastón a Solomon. ¿Tú eres realmente un mago? ¿Cuántos años tienes? Para ser exactos, un arcanista, corrigió Salomón. Estoy a punto de cumplir 13 años. Por favor, hable en serio. Represento al orden gobernante de la Tierra, la ermita de los magos, y tengo algunas preguntas para usted. Con un chasquido de dedos, el emblema de Camartaj apareció ante él, demostrando su identidad. En cuanto Barnabas oyó la edad de Solomon, se relajó visiblemente. Asintió, completamente tranquilo, mostrando su total cooperación. En cuanto a qué era la ermita del mago, no tenía ni idea. Pero enviar a un aprendiz de 13 años a lidiar con un vampiro, sin duda era un error. A esa edad, el chico quizá ni siquiera sabía escribir. Primera pregunta, la mirada de Solomon se dirigió a las personas sentadas en el sofá. ¿Dónde está Angélique Bouchard? ¿Y por qué debería preguntarte cuál es tu relación con ella? Preguntó Bernabé, desconcertado. No hay ninguna relación. Simplemente posee algo que no debería, respondió Solomon. Por ejemplo, su maldición que te convirtió en vampiro. Una magia tan avanzada solo podría provenir de un grimorio muy peligroso. La ermita del mago sospecha que entró en contacto con ese libro o, al menos, con el conocimiento que contiene. ¿Acaso no vendió su alma a Satanás? Preguntó Bernabé, boquiabierto por la sorpresa. Aprender de ese libro significaría, en efecto, vender tu alma a un ser aterrador, pero no a Satanás, sino a otro, dijo Solomon, sentándose frente a Barnabas e ignorando la mirada amenazante de Caroline. Sus ojos permanecieron fijos en Barnabas hasta que el vampiro también se sentó. ¿Quién? Preguntó el vampiro, trazando una M en el aire con la mano. ¿Acaso no es la marca de Satanás? No puedo decir el nombre. Es el precursor de la magia negra, quien creó un libro, y el conocimiento que contenía dio origen al primer vampiro. Señor Barnabas, usted no es el primer vampiro. Y no bebo té. ¿De verdad cree que una bruja común podría crear un vampiro de su rango sin pagar un precio muy alto? Continuó Solomon. Encontré retratos de la familia Bouchard. Todos muestran a la misma persona. Claramente, Angélique Bouchard obtuvo la inmortalidad gracias a ese conocimiento. Ese libro es extremadamente peligroso y debe ser recuperado. Ni siquiera se puede permitir que existan copias del conocimiento que contiene. Ahora dime, ¿dónde está Angélique Bouchard? Mi magia puede neutralizar por completo su magia negra. No será rival para mí. ¿Eso significa que puedes devolverme mi forma humana? Barnabas Collins se inclinó hacia adelante de repente. Dijiste que puedes contrarrestar su magia, así que ¿puedes levantar mi maldición? Sí, pero eso me lleva a mi segunda pregunta. Alabado sea Dios. Interrumpió Bernabé, sin poder contenerse. Alabado sea Dios. Ya no tendré que beber sangre. ¿Qué estaba pasando? Salomón miró a Bernabé, completamente desconcertado. Durante toda la conversación, Salomón había sido extremadamente precavido, rechazando cualquier comida o bebida, siempre con un gesto de la mano listo para lanzar un hechizo. Pero ahora, el vampiro que lo había puesto nervioso. ¿Estaba dando gracias a Dios en voz alta? ¿Y arrodillado rezando? ¿Le pasaba algo? ¿Por qué este vampiro no se había convertido todavía en cenizas? Capítulo 26. El cuento de la bruja. Señor Bernabé, Señor Jesús, concédeme la fortaleza para orar, tócame con tu mano y fortaléceme en todo. Señor Bernabé, tú eres mi salvación, la fuente de mi vida. En ti encuentro alegría y esperanza. Aun cuando camino en la oscuridad, tu luz siempre brilla. Salomón exhaló profundamente. Se rindió. Supuso que aquel vampiro frente a él podría estar algo desequilibrado mentalmente.
Si las leyendas locales y sus investigaciones eran ciertas, este vampiro había estado encerrado en un ataúd bajo tierra durante 200 años. Un poco de inestabilidad mental era comprensible. Miró a la familia Collins, sentada frente a él. No mostraron ninguna reacción ante el comportamiento del vampiro y, en cambio, le ofrecieron galletas a Solomon. Incluso la alocada Caroline se había relajado, limitándose ahora a jugar con sus uñas con displicencia. Solo David Collins intentó impedir que Bernabé rezara, pero terminó siendo arrastrado también a la oración. Joven amo David, dijo el vampiro, ya he vendido mi alma al diablo. Solo la oración puede llevarme al cielo ahora. Él hace esto a menudo. Solomon rechazó los dulces que le ofreció la familia Collins y se tocó la cabeza, dirigiéndoles la pregunta. Con frecuencia. Siempre que Victoria no está, suele comportarse así, respondió Elizabeth, la mujer de cabello plateado, a quien no pareció importarle que Solomon rechazara la comida. Le habló con solemnidad. Antes de que llegaras, muchos afirmaban poder ayudarnos a romper la maldición. Cuando nuestro antepasado se nos apareció, supimos que la maldición era real. La magia negra de ese libro solo puede ser deshecha por el libro Visanti, dijo Solomon, negando con la cabeza. Pero, señorita Elizabeth, mi objetivo es encontrar ese libro, o cualquier documento o volumen que contenga su conocimiento copiado. Esa es mi verdadera misión. Puedo ayudarte, dijo Barnabas, levantándose de un salto del suelo y, con un gesto gélido, sentándose rápidamente junto a Solomon. Sus movimientos eran asombrosamente rápidos. La colección de Angélique se ha convertido en reliquias y se conserva en el museo. Pero esto es Collinsport, construido por la familia Collins. Puedo ayudarte a recuperar esos objetos, pero... ¿Reliquias? Preguntó Salomón. Eso me lleva a mi primera pregunta: ¿dónde está Angélique Bouchard? Está muerta, dijo Barnabas, haciendo un puchero, con la mirada baja y las manos apoyadas en el bastón mientras sus dedos se movían inquietos. Murió aquí mismo, víctima de su propia maldición. Al ver la expresión de confusión de Salomón, Bernabé comenzó a contar su historia. Fue culpa mía, admitió el vampiro. Todo comenzó en 1750. En aquel entonces, Joshua Collins y Naomi Collins trajeron a su hijo pequeño, Barnabas Collins, quien se señaló a sí mismo, de Inglaterra a los Estados Unidos. Querían una vida mejor y establecieron su imperio pesquero en un pueblo costero de Maine, al que bautizaron con su nombre Collinsport. La mansión Collins también se construyó por esa época, dijo el vampiro, señalando a su alrededor. Aunque no esta versión actual. Fue reconstruida más tarde. Supongo que lo sabes. La mansión Collins original tardó 15 años en completarse, y 20 años después, yo ya era adulto. Barnabas Collins era rico y poderoso, pero también un conocido mujeriego, hasta que cometió un grave error que lamentaría el resto de su vida. Mientras hablaba, el vampiro se puso de pie y levantó la mano como si llamara a algo. Me enamoré de una hermosa mujer llamada Josette Duprés, dijo Barnabas con visible tristeza. Pero al hacerlo, le rompí el corazón a Angélique Bouchard, pues no pude casarme con ella. Barnabas recordaba vívidamente el clima sombrío de aquel día y el viento gélido que soplaba desde el mar. Aquel día, Angélica había usado sus poderes para obligar a Josette a saltar de un acantilado, donde se estrelló contra las rocas. Desolado, Barnabas la siguió y cayó también. Pero ella me maldijo, condenándome a un destino peor que la muerte. El vampiro agitó los brazos con agitación, paseándose por la habitación, con los zapatos resonando contra el suelo de mármol. Hasta que el agua helada del mar me revivió. Al despertar sobre las rocas, encontré el cuerpo de Josette frío a mi lado, pero mis manos se habían convertido en afiladas garras y la sangre brotaba de mis ojos. Me había convertido en un demonio salido directamente del infierno. Vi a la bruja de pie en lo alto de los acantilados, gritando su maldición sobre mí. Tenía sed. Ninguna cantidad de agua podía calmarla. Ya no podía caminar bajo la luz del sol. Angélique me maldijo convirtiéndome en vampiro, asegurando que mi sufrimiento jamás terminaría. Ya sabes el resto, continuó Barnabas, bajando la voz. Angélique condujo a los aldeanos con antorchas hasta la mansión Collins. Me acusó de ser un demonio, y me metieron en un ataúd y me enterraron bajo tierra. 200 años después, fui desenterrado y traído de vuelta aquí. En aquel entonces, solo Elizabeth creía en mi identidad. Claro que no era solo porque mi retrato estuviera colgado en el salón, dijo el vampiro señalando la pared donde colgaba su cuadro, uno de los pocos objetos que habían sobrevivido al incendio.
Entonces, un día, una institutriz llamada Victoria Winters llegó a la mansión Collins. Según Barnabas, Victoria era idéntica a Josette. Tras regresar con su familia, Barnabas vendió los tesoros ocultos para ayudar a los Collins a recuperarse. Él y Victoria se enamoraron y todo parecía perfecto. Pero usted dijo textualmente. Tenía las caderas más fértiles que jamás haya visto, comentó Caroline, sin mostrar la menor consideración hacia su antepasado. Barnabas la ignoró por completo. Pero esa bruja. Angelique Bouchard se enteró de mi regreso. Exclamó el vampiro, furioso. Fundó Angel Bay y se apoderó de casi toda la industria pesquera de Collinsport, llevando a la familia Collins a la ruina. Expandió su odio a toda la familia, deseando vernos en la miseria. No lo soportaba. Y cuando intentó repetir con Victoria lo que le hizo a Josette. No pude soportarlo. En resumen, intentó incitar a los habitantes del pueblo y a la policía a que me arrestaran de nuevo, pero luchamos. Su piel se hizo añicos como el cristal, y en el caos, la mansión Collinwood se incendió, reduciendo a cenizas la propiedad más importante de la familia. Está muerta, comentó Salomón. Y sin embargo, aquí estás. Sí, se arrancó el corazón. Un corazón como de cristal rosa, lleno de grietas, dijo Barnabas en voz baja. Vi cómo su corazón se hacía añicos. Se quedó tan inerte como una muñeca. Vaya historia, señor Barnabas, respondió Solomon, poniéndose sutilmente en guardia mientras sacaba unas hojas impresas de su bolsa. Sonriendo, se dirigió al vampiro. Ahora bien, ¿puede decirme cuántos de los asesinatos cometió usted? Capítulo 27. Todos son villanos. No me malinterpreten, Solomon no era un héroe deseoso de impartir justicia. Esas personas ya estaban muertas, y la justicia tardía no tenía sentido. Simplemente buscaba cierta información que necesitaba. Como ves, aunque los vampiros se clasifican como no muertos, pueden reproducirse. Pueden hacerlo de forma natural, igual que los humanos, o mediante el ritual conocido como abrazo, que transforma a los humanos en nuevos vampiros. El abrazo es un pacto de sangre, un contrato mágico irrompible. Este contrato se transmite de generación en generación entre los vampiros, llevado en su sangre. La identidad de Barnabas Collins era particularmente singular. Se transformó en vampiro directamente mediante la magia del Darkhold. Quizás ni el propio Barnabas era consciente de la magnitud de su estatus. Muchos años atrás, los vampiros de sangre pura y mestizos que gobernaban Detroit se inclinaban ante él. Su mentor se había burlado una vez de aquellos vampiros, que invocaban al llamado dios de la sangre, llamándolos una burla a Salomón. No es que Solomon fuera a ver jamás a esos vampiros. Blade los había exterminado a todos. Barnabas era aún bastante joven para ser un vampiro y no había acumulado mucho poder. De haberlo hecho, Solomon no se habría atrevido a acercarse a él. Solomon simplemente quería saber si Barnabas se reproducía como ratas, para así calcular cuántos vampiros merodeaban por el pequeño pueblo. Lo admito, el incidente en la obra de la autopista 9. Fui yo. Me acababan de desenterrar y tenía muchísima sed, dijo Barnabas con un marcado acento del sur de Inglaterra. Cogió con cuidado una hoja impresa y la sostuvo a la distancia de un brazo, examinándola con atención. Ah, y esta otra también, un grupo de hippies. Tenían la sangre fatal, destrozada por esas drogas horribles. ¿Eso es todo? Solomon mantuvo la sonrisa, pero de reojo notó que la familia Collins, sentada frente a él, comenzaba a inquietarse. Caroline volvía a ponerse hosca, y David retrocedía lentamente. El ambiente se tensaba, aunque Solomon parecía ajeno a ello. Continuó, quiero confirmar algo, señor Barnabas, ¿alguna vez ha transformado a un humano? ¿Preguntas por el abrazo? Solo uno. El vampiro negó con la cabeza enérgicamente. Por cierto, creo que no te he preguntado tu nombre, señor. Damonet. De acuerdo, señor Damonet, dijo el vampiro cruzándose de brazos. Una vez pensé en convertir a Elizabeth en vampiro, pero se negó. A Liz le gusta envejecer. En cuanto a Victoria. No escapó de las garras de Angelique. Después de que Angelique la matara, la convertí, devolviéndole la vida. Si eso es un crimen, estoy dispuesto a asumirlo. Entonces, aquí hay dos vampiros, dijo Solomon, poniéndose de pie y empujando los papeles restantes hacia Barnabas, y el resto de estos. ¿Fueron cometidos por tu esposa, Victoria? No, 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 dijo Barnabas, apartando rápidamente los papeles. No le ofendió que Solomon usara la palabra esposa. Negó con la cabeza firmemente. Victoria jamás haría algo así.
La familia Collins ahora invierte en hospitales, y nosotros nos hemos pasado a beber sangre de allí. De hecho, estamos tan confundidos como ustedes. Yo solo convertí a Victoria en vampiro. Y hemos tenido que gastar mucho dinero para encubrirlo, para que nadie sospechara de la familia Collins. Pero nosotros no hicimos nada de eso. ¿Podría haber otros vampiros en la zona? Solomon caminaba lentamente de un lado a otro en la sala, manteniendo cierta distancia con la familia Collins. Por favor, señor Barnabas, piénselo bien. ¿Está completamente seguro de no haber convertido a alguien más? Las marcas de mordeduras en esos cuerpos no mienten. Y según su relato, dudo que Angelique hubiera convertido a alguien más. Era bastante apasionada. El vampiro paseaba por la habitación, golpeando el suelo de mármol con su bastón mientras murmuraba para sí mismo. Pero por mucho que lo pensara, estaba seguro de que solo había transformado a Victoria. De hecho, la familia Collins había investigado esos incidentes varias veces a través de la policía, pero no encontraron nada. Al final, para proteger la reputación de la familia, Barnabas tuvo que usar sus poderes de control mental para detener las investigaciones policiales. Sin embargo, la familia Collins había descubierto una pista que apuntaba a otro vampiro. No, estoy seguro, dijo Barnabas, dejando de caminar de un lado a otro. Elizabeth seguía haciéndole señas con la mirada, y tras una rápida ojeada, el vampiro tragó lo que iba a decir y cambió de tono. Pero puedo ayudarte a investigar este asunto más a fondo. Excelente, asintió Salomón. Por favor, prepare los artículos que le solicité. Volveré mañana a recogerlos. Después de que Willy sacara a Solomon del salón, Elizabeth se puso de pie con la ayuda de David. ¿De verdad crees en ese mago? Dice representar a una especie de ermita de magos. Me preocupa que traiga a más gente. Por supuesto que no, mi querida Liz, el vampiro parpadeó, con un brillo malicioso en los ojos. A pesar de su juventud, enterrado en un ataúd en la flor de su vida, Barnabas había sido el patriarca de una familia numerosa, y no era tan ingenuo como para confiar tan fácilmente en la propuesta de una desconocida. Además, quisiera o no, la energía negativa que lo invadía siempre lo llevaría por caminos más oscuros y siniestros. Esa es la naturaleza de la magia negra corrompe. Ahora que Victoria y yo tenemos la eterna juventud, ¿por qué querría volver a ser humano? Aunque sí lamento no poder disfrutar más de la comida humana. ¿Y qué hay del otro vampiro? Elizabeth frunció el ceño. Esto podría desenmascarar a la familia Collins. No te preocupes, Liz. Tengo una pista, respondió Barnabas. ¿Te acuerdas de Julia Hoffman? De repente, un arco circular de chispas ardientes apareció en medio del salón de la mansión Collingwood, sobresaltando a la familia Collins. El pobre Willy seguía en la puerta principal, esperando la llegada de Solomon, pero en ese instante, Solomon ya había entrado en el salón a través de un portal. Mi querido señor Damonet, lo saludó Barnabas, dando un paso al frente. Miró con curiosidad más allá de Solomon, pero no vio nada más allá de las chispas anaranjadas. Bajó la mirada hacia Solomon. Lamento que no pudiéramos recibirlo como se merecía ayer, pero he preparado todo lo que pidió. Los ojos de Elizabeth brillaron. Aunque Barnabas le había demostrado una vez algo de magia, aparte de su control mental, todo se reducía a trucos menores. Pero ver a Solomon abrir un portal con tanta naturalidad en medio del salón la obligó a reconsiderarlo. La verdadera cabeza de la familia Collins cambió rápidamente de actitud, decidiendo en silencio modificar el plan que ella y Barnabas habían trazado el día anterior. Originalmente, la familia Collins tenía la intención de que Solomon eliminara al otro vampiro de Collinsport. La actuación de Barnabas había sido tan convincente que engañó a la mayoría. Había mostrado un sentimiento de culpa genuino por beber sangre que era real y un anhelo de volver a ser humano que era fingido. Entonces, cuando Solomon intentó ayudar a Barnabas a recuperar su humanidad, planearon asesinarlo por sorpresa, borrando así todo rastro del oscuro pasado de la familia Collins. Ya se ocuparían de la ermita del mago más adelante. Pero en el momento en que apareció Solomon, la familia Collins se dio cuenta de que ya se habían metido en problemas y que ahora no les quedaba más remedio que improvisar. Elizabeth maldijo para sus adentros a Angelique que había causado problemas a la familia Collins incluso después de muerta. Ahora, Elizabeth creía que Solomon poseía algún poder mágico desconocido. La magia de Barnabas era ineficaz contra él, y su plan para matar a Solomon había perdido su mayor baza. Ya no creía que las armas de fuego funcionaran contra un mago. Una vez le había disparado a Angelique Bouchard con una escopeta, y no le había servido de mucho.
Incluso sospechaba que la ostentosa entrada de Solomon era una demostración de poder para intimidarlos. Era como si dijera: sé dónde están y puedo venir cuando quiera. No pueden huir. En realidad, Salomón no tenía intención de levantar la maldición de Bernabé. Estaba más allá de sus capacidades. No había estudiado las partes del libro Visanti que trataban sobre cómo levantar maldiciones vampíricas, e incluso si existiera tal magia, probablemente solo mataría al vampiro. El polvo de vampiro era un componente mágico raro y valioso, y si se presentaba la oportunidad, a Salomón no le importaría añadirlo a su colección. Las espinas dorsales y los dedos de vampiro también eran materiales excelentes. Al enfrentarse a un antiguo vampiro que no había dominado completamente sus poderes, Solomon pensó que, al menos, podría huir si se desataba una pelea. Si Solomon hubiera seguido siendo el mismo ermitaño de antaño, no habría albergado tales pensamientos. Pero, como ya se mencionó, quizás se vio influenciado por los recuerdos de aquellos nigromantes y maestros de magia oscura. Tras haber adquirido parte de su conocimiento junto con los estigmas, ahora estaba algo desequilibrado. Pero nadie se había percatado aún, ni siquiera el hechicero supremo. Al fin y al cabo, ¿qué persona normal estaría interesada en un lugar tan aterrador como la dimensión oscura? Muchas gracias, señor Barnabas. Solomon no estrechó la mano del vampiro, sino que le dedicó un respetuoso saludo de mago. Bernabé alzó levemente la mano y luego la bajó. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios mientras señalaba la gran escalera que conducía al segundo piso. Lo que necesitas está arriba. Por favor, sígueme, por supuesto, respondió Solomon con una sonrisa. Sus ojos brillaban de interés, no solo por los libros mágicos, sino también por el vampiro. Capítulo 28. La comida chatarra es la conspiración del infierno. Algunas criaturas, como los dragones, pueden alterar el entorno de su hábitat simplemente permaneciendo en un mismo lugar. Los vampiros, aunque no tan poderosos, también influyen en su entorno mediante la energía negativa que los impulsa. Mientras Salomón seguía de Bernabé escaleras arriba por la mansión, sintió un aura gélida que descendía por los escalones, envolviendo su cuerpo. La temperatura bajó inexplicablemente 2 o 3 grados. Si bien no era tan drástico como entrar en una tumba, cualquier hechicero reconocería al instante esa energía negativa como señal de la presencia de seres mágicos oscuros. Disculpen, Vicky, el apodo de Victoria, la dueña de la casa, no puede recibirlos en persona, dijo el vampiro. Todavía es joven y necesita descansar mucho. Entiendo, aún es de día, asintió Solomon, pero permaneció en alerta máxima, temiendo ser emboscado desde cualquier rincón oscuro. Jamás bajaría la guardia por la demostración de emoción del vampiro. Esas trágicas historias de amor, aunque interesantes, no eran más que charla ociosa para él. Empatizar con un vampiro nunca se le había pasado por la cabeza. El hechicero supremo le había inculcado un concepto singular al enseñarle magia al humanismo. Los extraterrestres y los seres de otras dimensiones no tienen derecho a existir en la Tierra. Los vampiros, al ser criaturas mágicas oscuras, menos aún. Solomon derramaría algunas lágrimas falsas por ellos tras convertirlos en componentes de hechizos, pero nunca mientras estuvieran vivos. De no haber sido por su necesidad de reunir materiales para verificar ciertas teorías de nigromancia, ya habría aprisionado a Barnabas en una dimensión paralela y lo habría dejado asarse al sol. Un vampiro del rango de Barnabas, comparable a un progenitor, tenía un valor inmenso. Tras tu partida de ayer, la familia Collins contactó con el museo y adquirió la colección de Angie, dijo Barnabas, golpeando rítmicamente el suelo de madera del pasillo con su bastón, cuyo sonido resonó sordamente. Al tratarse de la morada de un vampiro, las cortinas del pasillo estaban completamente corridas, bloqueando toda la luz del sol. La temperatura aquí era mucho más baja que en las escaleras. De vez en cuando, algunos rayos de sol lograban filtrarse a través de las gruesas cortinas, solo para ser devorados por las sombras como si tuvieran vida propia. Aunque Barnabas no fuera increíblemente poderoso, su rango y su naturaleza sobrenatural bastaban para provocar anomalías en la mansión Collins. El vampiro continuó. Al fin y al cabo, este pueblo no tiene mucha historia. Esos objetos solo podrían acumular polvo en el museo, junto a barcos de pesca rotos y redes. Desde luego, no podemos exhibir artefactos de nativos americanos allí. Ahora, por fin se han dado cuenta de su valor, señor Bernabé, preguntó Salomón, ¿no intentó usted mismo estudiar esos objetos?
Cuando era joven, después de la muerte de mis padres, aunque nunca creí que sus muertes fueran accidentales, me obsesioné con la magia negra y el misticismo antiguo. Barnabas miró a Solomon. Y, en efecto, más tarde descubrí que Angie los había matado. ¿Y sus padres, señor Damonet? Nunca conocí a mis padres. Mi madre murió al darme a luz, respondió Salomón. Mis condolencias, dijo el vampiro, doblando una esquina e inclinándose levemente. No es nada, señor Barnabas. El hechicero supremo me adoptó al nacer y me crió en Camartage como su discípulo, dijo Solomon. Es un honor ser entrenado por el místico más poderoso de la tierra, un sueño para muchos. Aunque las expectativas del hechicero sobre mí son un tanto altas. No estoy seguro de poder matar a las criaturas que se infiltran en la tierra desde planos inferiores. ¿Planos inferiores? Preguntó Bernabé con curiosidad. ¿Qué significa eso? Se refiere al infierno y al abismo, donde moran demonios y diablos, respondió el joven hechicero con una sonrisa. El hechicero ha aniquilado a incontables seres de otras dimensiones que han invadido la tierra. El título de hechicero supremo, por sí solo, infunde temor en sus corazones. Posteriormente, el hechicero fundó Camartage, reclutando discípulos y formando hechiceros, protegiendo la tierra durante más de 1000 años. Barnabas comprendió de repente que el joven hechicero que tenía delante era mucho más formidable de lo que había imaginado. Si se tratara de un hechicero o bruja solitario, la familia Collins podría eliminarlo fácilmente. Pero si pertenecía a una gran organización, ese plan ya no era viable. Según Solomon, el hechicero supremo parecía ser el místico más poderoso del mundo, y Barnabas no quería buscarse problemas. Lo único que quería ahora era entregar rápidamente los libros y deshacerse de Salomón. Matar a Salomón ya no solucionaría nada. La llegada de Solomon ya indicaba que alguien se había fijado en la familia Collins. Los planes de Elizabeth eran ahora completamente inútiles. Sin embargo, Barnabas aún tenía una pregunta: ¿cuál era la postura de la organización de Solomon hacia los vampiros? Si no los toleraban, ¿podrían convertirlos de nuevo en humanos? Barnabas no quería que su relación con Victoria pusiera en peligro a la familia Collins. La familia era verdaderamente rica. Siempre lo había tenido presente y había vivido conforme a ello, por lo que había utilizado los tesoros familiares para revitalizar la finca. Los hechizos de ese libro, el libro de Visanti, tienen sus contrahechizos correspondientes, pero primero necesito saber cuál es la maldición, ofreció Salomón. Pero Bernabé no pudo obtener ninguna respuesta satisfactoria. En medio de su cautelosa conversación, los dos finalmente llegaron a la biblioteca de Barnabas, ubicada en el punto más alto de la mansión Collins. Había ventanas a ambos lados, con cristales esmerilados que impedían que se viera desde fuera. Unas gruesas cortinas negras cubrían las ventanas, aparentemente superfluas. Frente a una de las ventanas se alzaba un escritorio de madera marrón, repleto de gruesos libros y pergaminos deshilachados, todos cubiertos de capas de polvo. Algunos incluso tenían telarañas que flotaban en la tenue brisa, quién sabe de dónde. Estos objetos parecían haber sido sacados de una habitación abandonada hacía mucho tiempo. Barnabas se limitó a encogerse de hombros, indicando que no podía hacer nada al respecto. Al fin y al cabo, estas cosas no tienen sentido para la mayoría de la gente, dijo. La sala de pruebas de la policía no pudo albergarlas todas, así que acabaron en el museo. Es un milagro que no las hayan devorado las polillas. Señor Damonet, no creo que pueda esperar que el museo local tenga una conservación impecable, de acuerdo, asintió Solomon. Empezaré a identificar los artículos que necesito. El proceso de identificación fue minucioso. Solomon dudaba que una bruja expuesta al vasto conocimiento del Fortaleza Oscura hubiera muerto tan fácilmente. Sospechaba que Angie solo había adquirido maldiciones para convertir humanos en vampiros y algo de magia negra para prolongar su vida. En cuanto al conocimiento del Fortaleza Oscura, probablemente nunca lo había tenido en cuenta. Así pues, Salomón hojeó meticulosamente los libros, sabiendo que la clave del conocimiento podía estar oculta en una o dos páginas. Bernabé permanecía cerca, dudando, hasta que finalmente no pudo contenerse y habló. Eso, señaló un símbolo escrito en oro en uno de los libros, ¿no es esa la marca de Mefisto? Salomón miró hacia allí. Era una gran M dorada. En el momento en que la vio, Salomón pensó en pollo frito y patatas fritas. No. Dijo, frunciendo los labios. Creo que probablemente sea solo el logo de una cadena de comida rápida, solo que de la edición especial de ellos. Eso podría considerarse un hallazgo inesperado.
Parece que debo investigar quién está realmente detrás de McDonald's, reflexionó Solomon en silencio. Capítulo 29. El incrédulo. El proceso de hojear los libros era tedioso, y Salomón incluso estornudó por el polvo que se levantaba. Cubriéndose la boca y la nariz, agitó la mano, invocando una ráfaga de viento que dispersara el polvo acumulado. Que la gente común descartara estos libros como absurdos no carecía de razón. La mayor parte de su contenido estaba plagado de frases floridas pero sin sentido, junto con diversos rumores. El verdadero misticismo probablemente se encontraba oculto en apenas unas pocas páginas. Estos libros, los más antiguos de los cuales databan de la Europa medieval, fueron escritos en su mayoría por charlatanes que se hacían pasar por magos o alquimistas, vendiendo pociones inútiles. Sin embargo, siempre existía la posibilidad de que algunos de ellos hubieran aprendido ciertos hechizos y los hubieran plasmado por escrito. A menudo ocultaban estos hechizos en poemas o ilustraciones, y es probable que Angie Bouchard hubiera adquirido su conocimiento de estos volúmenes. No obstante, Solomon no podía simplemente llevarse estos libros a Camartag para estudiarlos más a fondo. El hechicero supremo había dejado claro que esta tarea le correspondía solo a él, pues solo alguien como él, que se había enfrentado a la dimensión oscura, podía resistir la magia negra hasta cierto punto. Así pues, Solomon tuvo que sobreponerse a su frustración e intentar extraer la información que necesitaba de aquellos tomos mágicos. Como mínimo, debía confirmar que los hechizos del Darkhold estaban ocultos en esos libros antes de poder estar seguro de que la familia Collins no guardaba ningún secreto. Esta tarea le llevaría bastante tiempo, pero solo una vez completada podría pasar al siguiente paso. Mientras Salomón seguía hojeando los libros, Bernabé salió un momento de la habitación y regresó poco después con una gran bandeja. La colocó sobre el escritorio frente a Salomón. En la bandeja había una taza de té, sándwiches bien dispuestos, unos gofres y mermelada. Cuando Solomon lo miró con expresión perpleja, el vampiro, que había estado sentado tranquilamente a un lado, parpadeó y dijo: «He notado que tienes acento británico, así que pensé que podrías disfrutar del té de la tarde. Normalmente, Willy sería quien lo mencionaría, pero no puede llegar hasta aquí. No te preocupes, no hay cubiertos de plata, no me pondría a fumar solo por tocar plata, señor Barnabas», respondió Solomon, volviendo a sus tediosos libros. Aunque tenía sed, no era tan ingenuo como para aceptar comida de alguien a quien consideraba una presa. ¿Quién sabía si él también era una presa para el vampiro? Barnabas no se ofendió cuando Solomon no tocó la comida. Simplemente se sentó cerca, entablando conversación de vez en cuando, sondeando sutilmente información sobre Camartag. Solomon no ocultó todo, explicando la posición del hechicero supremo en el universo y su inmenso poder. Al fin y al cabo, no confiaba en los vampiros, y dudaba que un vampiro confiara fácilmente en él. La reputación del hechicero supremo resultaba útil en tales situaciones. Sin embargo, Bernabé pronto hizo una pregunta que tomó a Salomón por sorpresa. ¿De verdad existe Dios, señor Damonet? ¿Acaso los vampiros no pueden entrar al cielo? Si existe la magia y existen los vampiros, ¿por qué no podría existir Dios? Salomón se volvió hacia Bernabé. El vampiro, con los ojos muy abiertos, aguardó su respuesta con una sinceridad inesperada. La existencia de Dios era crucial para los cristianos. Si bien el hechicero supremo había impedido que las fuerzas celestiales interfirieran en la tierra, nunca prohibió explícitamente a los humanos creer en Dios. Quizás el hechicero esperaba que el cristianismo y el culto a Odín chocaran, aunque al final el cristianismo se impuso. En cuanto a entrar en el cielo, Salomón giró su silla con un chirrido agudo en el suelo, diciendo: «¿De verdad ir al cielo es algo bueno? ¿Qué quieres decir?», preguntó Bernabé, alargando las palabras, apretando el pulgar y el índice como si comprendiera la esencia de las palabras de Salomón. «¿Acaso no se supone que la gente buena va al cielo después de morir?». «No lo sé, señor Bernabé», respondió el joven hechicero, negando con la cabeza. «Creo que la muerte debería ser una experiencia tranquila, no una que se pase en algún lugar cegador, cantando himnos sin cesar como un necio. No querría que nadie, ni siquiera Dios, hurgara en mi alma». «¿Eres seguidor del diablo?». El vampiro ladeó la cabeza. «¿Acaso no se supone que todos los hechiceros venden sus almas a los demonios?». «No, soy ateo», respondió Salomón con una sonrisa desdeñosa. «En mi opinión, los dioses pueden existir, pero no son dignos de adoración. Si mis acciones coinciden con alguna doctrina religiosa, es porque esa doctrina coincide conmigo, no porque yo la siga. Si la contradigo, no creo que deba ser castigado».
Simplemente la rechazo. Lo que necesitamos no son dioses, sino la humanidad misma. Señor Bernabé, el éxito de su familia no se debe a ningún dios, sino a su propio esfuerzo. Esta filosofía, moldeada por el conocimiento de su vida anterior y las enseñanzas del supremo hechicero, reflejaba las creencias humanistas de Salomón. Aunque aún inmaduro en algunos aspectos, Salomón era un humanista convencido. Su respuesta dejó a Bernabé atónito, boquiabierto. Los creyentes a menudo despreciaban a los no creyentes, un sentimiento presente en todo el mundo. Se consideraban superiores. Incluso cuando luchaban por conseguir comida o techo, podían escupir a los no creyentes ricos, seguros de su superioridad como personas de fe. Para los creyentes, los herejes eran despreciables, pero los incrédulos aún peores, totalmente irredimibles, carentes de todo sentido de la moral. Si bien la fe no proporciona alimento ni ropa, quienes carecían de ella no merecían tales cosas. Y si un incrédulo alcanzaba el bienestar o incluso la riqueza, se suponía que debía haber cometido algún acto atroz para conseguirlo. Por absurda que parezca esta mentalidad, distaba mucho de ser infrecuente. Los teístas se colocaban en un pedestal, como si estuvieran al lado de los dioses que veneraban. Y no solo disfrutaban de esa exaltación. Se deleitaban en menospreciar a los demás, actuando como si fueran extensiones de la voluntad divina, justos en cada una de sus acciones. Cuando los incrédulos se unían, estos creyentes podían justificar la guerra contra ellos, confiados en su rectitud y en la necesidad de civilizar a estos bárbaros en nombre de su Dios. Se negaban a reconocer los esfuerzos de los incrédulos, convencidos de que sin fe nada se podía lograr. Por muy bien que les fuera a los incrédulos, los creyentes suponían que simplemente ocultaban sus pecados. Y por muy mal que se comportara un creyente, seguía siendo noble por su fe, viéndose a sí mismo como pastores que guían ovejas perdidas. La hipocresía de semejante doble moral era simplemente parte de la rutina. Los primeros recuerdos de Salomón estaban impregnados de un fuerte sentimiento antirreligioso, y quizá por esa influencia se convirtió en un ferviente ateo. Creía que los logros de la humanidad no se debían a ningún dios. Si la humanidad se postrara y suplicara, los dioses se contentarían con gobernarlos. Sin el anciano de vecinos, los humanos serían hoy poco más que ovejas. Esta mentalidad era exactamente lo que deseaba el hechicero supremo. Un incrédulo era la mejor arma contra los dioses demoníacos extradimensionales. El vampiro no esperaba una actitud tan extrema por parte de Salomón. Alzando un dedo, forzó una sonrisa. Creo que Victoria ya debe estar despierta. Por supuesto, señor Bernabé, respondió Salomón con frialdad, volviendo a sus libros. Le avisaré cuando termine mi trabajo. Capítulo 30. Comienza la cacería. El teísmo siempre ha ejercido una influencia significativa en el mundo occidental. Si bien los avances tecnológicos han limitado el poder de la Iglesia romana, impidiéndole excomulgar reyes o interferir en matrimonios reales como Enrique VIII, u organizar cruzadas contra herejes, la religión aún impregna muchos aspectos de la vida secular. Esto es particularmente cierto en Estados Unidos, la principal potencia tecnológica del mundo, donde la religión mantiene una presencia considerable. Por ejemplo, cuando los testigos declaran en un juicio, deben jurar sobre la Biblia, o su testimonio es inválido. Los candidatos presidenciales requieren la bendición de un pastor y, tras ser elegidos, juran el cargo con la mano sobre la Biblia. El presidente también nombra un capellán para la Casa Blanca. Las Fuerzas Armadas deben contar con capellanes, ya que los soldados podrían negarse a combatir sin una oración. Incluso las universidades más prestigiosas cuentan con facultades de teología, cuyos requisitos de admisión son comparables a los de algunas facultades de ciencias. Como se mencionó anteriormente, los teístas afirman ser pastores de Dios. Los estadounidenses suelen verse a sí mismos como guerreros de Dios, creyendo que sus guerras son justas, destinadas a liberar a los ignorantes y salvar a la humanidad. Creen estar bajo la protección divina, siendo el ejemplo de rectitud a seguir para el mundo. Si los verdaderos motivos de la guerra son el petróleo u otros, es algo que los políticos intentan ocultar a las masas. Hoy en día, al menos la mitad de los estadounidenses cree que la religión debería influir en la ciencia y la política, lo cual es una de las razones por las que el anti-intelectualismo persiste en las naciones teístas. Salomón solía pensar que no sería sorprendente que estos bárbaros anglosajones algún día comenzaran a inyectarse desinfectantes. Cuando la viviente Atenea se le apareció, Salomón no le juró lealtad. No creía en Bisanti, así que ¿por qué habría de creer en Dios?
En su opinión, Dios probablemente estaba al mismo nivel que Odín, mientras que Visanti era una entidad mágica que abarcaba el multiverso, claramente más poderosa. Por no mencionar a los verdaderos seres cósmicos como la Gran Eternidad, el protector supremo de Camartaj. Aún así, Salomón simplemente respetaba a la eternidad, no la veneraba. La conclusión de Salomón fue que, sin dones divinos, la religión era inútil para el progreso de la humanidad. Sin embargo, no tenía intención de interferir. La sociedad occidental ya había erosionado el espíritu científico nacido del Renacimiento. Pero este mundo no era pacífico. Con las invasiones alienígenas sucediéndose una tras otra, los terrícolas pronto se darían cuenta de que no estaban solos en el universo. Para sobrevivir en este cosmos, la humanidad tenía que desarrollar tecnología. La religión se iría extinguiendo naturalmente, y Salomón presenciaría el declive de la teología sin mover un dedo. Cuando Salomón compartió sus conclusiones con la hechicera suprema, ella se mostró complacida con su perspectiva e incluso lo recompensó con un refresco. En opinión de la hechicera, los orígenes de Salomón siempre habían sido sospechosos, y los estigmas posiblemente estaban vinculados al cielo mismo, lo que explicaría su talento mágico sin parangón. Como la hechicera suprema que había atraído a Salomón a Camartaj, no quería que su discípulo se convirtiera en un lacayo de entidades extradimensionales. Solo un niño santo incrédulo podía proteger la tierra hasta que surgiera un nuevo hechicero supremo. Mientras Salomón examinaba los materiales en el último piso de Collins Manor, su desdén por Barnabas crecía. Ser vampiro y aún así soñar con el cielo. Menuda broma. ¿De verdad era tan atractivo convertirse en suplicante? Según los estándares del judaísmo, la Iglesia de Inglaterra, la ortodoxia oriental o el catolicismo, solo una ínfima parte de la sociedad moderna sería merecedora del cielo. Si tienes dudas, revisa tu historial de navegación y verás cuántos pecados has cometido ya. Ya era el quinto día. Solomon había pasado un largo rato revisando los libros. Cada día trabajaba hasta altas horas de la noche antes de regresar a Camartaj, y al amanecer abría un portal en el vestíbulo de la mansión. La familia Collins se había acostumbrado al espectáculo diario. Ya no se sobresaltaban con las chispas brillantes en la sala ni con el apresurado ascenso de Solomon escaleras arriba. A sus pies yacía una pila de gruesos libros y pergaminos amarillentos, todos ellos descartados. Si bien algunos contenían hechizos menores, distaban mucho de la peligrosa magia negra que buscaba en el Darkhold, y prácticamente no representaban ningún peligro. Tras su última conversación con Barnabas, el vampiro dejó de aparecer. La presencia de un incrédulo lo inquietaba. Como una de las primeras familias en establecerse en América, el escudo de armas de los Collins ostentaba la imagen de un caballito de mar, símbolo del poder del agua y de la seguridad en la navegación. En una época en que el comercio marítimo era vital, la superstición estaba muy extendida. Barnabas, influenciado por sus padres, se había convertido en un puritano devoto. Para él, la falta de fe equivalía a una falta de principios morales. El vampiro no podía confiar en que Solomon cumpliera sus promesas, ni siquiera Dios podía garantizar que Solomon no se volviera contra él y victoria. Barnabas presentía que una gran tormenta se cernía sobre la familia Collins, y Solomon ahora le parecía más amenazante que la luz del sol, la plata o el ajo juntos. Sin saber que se había convertido en objeto de odio por parte de los humanos y de temor por parte de los vampiros, Solomon se estiró con pereza, sintiendo el satisfactorio crujido de su columna. Al correr las cortinas, vio el rojo intenso del atardecer fundiéndose con las nubes grises, proyectando un tenue resplandor rosado sobre el mar lejano. De no ser por la rigidez en su cuello, quizá no se habría percatado del paso del tiempo. Su progreso, sin embargo, era evidente. Solo quedaban unos pocos libros sobre el escritorio. Aunque repletos de tonterías anticuadas, Solomon por fin había encontrado lo que buscaba. Aún no había leído el extenso conjuro completo, pero ya podía discernir su peligrosidad. Ahora, necesitaba rastrear el origen de aquel hechizo, pues la orden del hechicero era localizar el propio Darkhold, no solo unos cuantos conjuros dispersos. El libro era un texto alquímico escrito en latín, lo cual no era sorprendente. Transformar humanos en vampiros implicaba un cambio fundamental en la esencia de la vida, un tema que a menudo se clasifica dentro de la alquimia. En la portada, Salomón encontró el nombre del autor y una versión latinizada de un nombre árabe, Jabir. En latín medieval, se escribía Geber. Jabir era un nombre frecuente en influyentes escritos alquímicos latinos del siglo XIII, pero la grafía latina Geber pertenecía a otra persona que simplemente había adoptado el nombre de alquimista aragonés.
También había tomado prestado el estilo didáctico característico de Javier y reescrito partes de los 70 libros. Este autor incluso incorporó estructuras y expresiones gramaticales árabes a su texto latino para aumentar su credibilidad. El motivo de tal imitación se relacionaba con la transmisión de la alquimia a Europa tras el intercambio entre las civilizaciones cristiana y árabe, pero esa es otra historia. En resumen, historiadores posteriores identificaron al verdadero Geber como el fraile franciscano y maestro italiano Pablo de Tarento. Pablo había escrito un texto alquímico casi contemporáneo, similar en estilo y contenido a la obra de Geber. El original de dicho texto se conservaba en la biblioteca de Camartag, y Salomón lo había consultado en una ocasión. Con los pasos a seguir claros, Salomón guardó el libro en su bolsa dimensional. Tenía otros asuntos que atender. Bernabé tenía razón en sus sospechas. Salomón no tenía intención de cumplir sus promesas, pues aún había criaturas mágicas oscuras acechando en aquel pequeño pueblo. Esta noche, Salomón se uniría a la cacería. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.